libro de Nehemías. Gloria a Dios. ¿Lo tiene ya? A ver, su Biblia no lo tiene. A ver, chéquenle, a ver si es la Biblia o si es no sé qué. Ayúdenle, por favor. Parece que su Biblia no lo tiene. Gloria a Dios, muy bien. Bueno, mis hermanos, en Nehemías vamos a leer en él el capítulo 1. ¿Ven? Y vamos a comenzar a leer, amén. Desde el versículo 1 dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Diga conmigo: me senté y lloré. Luego dice: e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré. Ahora diga conmigo: y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y vamos a brincarnos un poquito en el 2:4. Capítulo 2, versículo 4 dice: me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Amén. Dice al final: envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Amén. Los vamos a repetir nuevamente. Primeramente, diga conmigo: me senté y lloré. Fuertemente: me senté y lloré. Ahora vamos a decir, dice: y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ahora diga conmigo: ayuné y oré. Y por último vamos a decir: envíame y la reedificaré. Amén. Vamos a orar. Señor,
Estamos hoy en tus manos, confiamos, Señor, en tu palabra y en tu presencia fiel. Y pongo en tus manos la vida de Ernesto Sánchez Lobatón, bendito Dios. Yo te pido por su trabajo. Tú sabes, Señor, lo que está pasando, lo que está viviendo, Señor, y que usted supla, Señor, por ese empleo que se requiere para Ernesto Sánchez, bendito Dios, que usted le bendiga con un empleo fijo, con un empleo de bendición, que supla todas sus necesidades, Dios. Y te sigo pidiendo, Señor, por esta jovencita, Señor, desaparecida, que no tenemos noticias de ella, Señor, una panderista de una iglesia hermana, Señor. Rogamos para que usted, Señor, permita que vuelva con bien a casa, bendito Dios, que la iglesia que está sufriendo por esto, Señor, pueda volverla a mirar, Señor, y que se rompa toda opresión de sus vidas, Padre. Te lo pedimos conforme a tu voluntad, bendito Dios, en el nombre de Jesús y por la palabra que nos das en esta mañana, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues en esta mañana, amado hermano, le he puesto por título a este mensaje: Sangre de Libertador. Amén. Sangre de Libertador. Ese es el tema de esta mañana. Y pues viene a colación, ¿verdad?, por lo que estamos viviendo en estos días a través de esta celebración del 15 de septiembre, 16 de septiembre, Día de la Independencia. Anoche, ¿verdad?, con el grito de independencia, ¿verdad? No sé si alguien lo vio o si estábamos más interesados por el Canelo, ¿verdad? Pero finalmente, bueno, pues es como una situación histórica. Una situación histórica donde vemos que se habla también de ciertas personas, de ciertos personajes. Cuando se da el grito de independencia, hermanos, se comienzan a mencionar algunos nombres. ¿Usted recuerda alguno de ellos? Zapata, no dicen Zapata, ¿verdad? José Ortiz de Domínguez, sí. Miguel Hidalgo, sí. Morelos también. Allende, claro que sí. ¿Mande? Agustín Iturbide, muy bien. Sí, porque nos hablan de la fecha de la independencia, que fue en 1810, ¿verdad? Ya Zapata fue en 1910, 100 años después. Una cosa es la independencia y otra cosa es el movimiento de revolución, ¿verdad? Entonces, bueno, pero se nos menciona a esos personajes. Esos personajes, hermano, que de pronto se termina diciendo una frase, ¿verdad? Vivan los héroes que nos dieron patria. ¿Sí ha escuchado esa frase, verdad? Que dice, vivan los héroes que nos dieron patria. Y mira, ¿qué necesidad tenían ellos de vivir lo que vivieron? Porque la mayoría de ellos fueron fusilados. ¿Verdad que sí? La mayoría de ellos fueron fusilados. ¿Por qué? Porque pues los persiguieron, los atraparon y se los llevaron, los fusilaron. Incluso algunos, bueno, entre ellos Hidalgo, dice la historia, ¿verdad?, que le cortaron la cabeza y que colgaron su cabeza junto con otros en la Alhóndiga de Granaditas, ahí en Guanajuato, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de conocer la Alhóndiga de Granaditas y todavía tiene los hoyos, hermano, de las balas de aquel histórico tiempo, hermano. Y así lo conservan porque es un patrimonio histórico, ¿verdad? Y así, y lo primero que te dicen, ¿ves todos esos hoyos? Pues fueron las balas de cuando también se dio aquel movimiento, ¿verdad? Y entonces en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas colgaron unas jaulas. Qué espectáculo, ¿verdad? Dios nos guarde y nos libre. Pero ahí, hermano, ponían unas jaulas con las cabezas de los héroes, de las personas que entregaron su vida, que dijeron, voy a hacer algo diferente, ¿verdad? Y algo tuvo que haber pasado en sus vidas, hermano, porque cuando nosotros celebramos o intentamos festejar o decimos viva México, o aún, hermano, los que todavía puedan decir viva Hidalgo, viva Doña Josefa, viva Iturbide y todos ellos, hermano, tal vez no pensamos lo que ellos tuvieron que pasar, lo que ellos tuvieron que vivir. Pero ¿sabes una cosa? Tuvo que levantarse gente
tuvo que levantarse hombres, tuvieron que levantarse incluso mujeres, hermano. Hay mujeres en el movimiento de independencia. ¿Cuántas mujeres unidas están escuchando? Amén. Entonces, no solamente los varones tomaron en su corazón, hermano, esta condición, sino que hubo mujeres que se involucraron en el movimiento de independencia, hermano. Más adelante también escuchamos de las soldaderas, ¿verdad? También de la revolución, eso fue 100 años también después. Pero las mujeres, hermano, también se involucraban. Pero, ¿qué te hace diferente, hermano? ¿Qué hace la diferencia? ¿O qué marca la diferencia? ¿O qué trae una diferencia, hermano? Porque en ese tiempo, hermano, había una opresión, hermano. ¿De quién nos independizamos? De los españoles, ¿verdad? España era la que estaba, ¿verdad? Como nosotros éramos como una colonia, ¿verdad? Española. Y de pronto, ¿verdad? Se empiezan a surgir ahí unos personajes. Algunos eran sacerdotes, otros eran periodistas, otros eran políticos, otros eran del ejército, pero todos esos personajes, hermano, comienzan a involucrarse de pronto en un movimiento de independencia, donde se pone en riesgo su vida, se pone en riesgo su seguridad, se pone en riesgo su familia, se pone en riesgo su futuro. Yo creo, hermano, que nadie de ninguna manera está diciendo: me quiero meter en un lío para que me maten, o para morirme pronto, o para morir joven y sin haber amado, diría alguien, ¿no? Yo creo que no es así, hermano. Yo creo, hermano, que muchos, hermanos, anhelamos vivir lo más posible. ¿Cuántos siguen conmigo? Vivir lo más posible, vivir un poco más, ¿verdad? Siempre hay algo que te puede motivar a seguir viviendo, hermano. Yo sé que hay etapas en la vida, diga conmigo, etapas. Yo sé que hay etapas en nuestra vida donde pensamos cosas tontas, ¿verdad? Donde ya me quiero morir, ya me quiero ir de esta vida. Pero son etapas, ¿verdad que sí? O sea, son etapas. Cuando digo etapas, se te pasa. Es como la ranita René, ¿verdad? Pero me acuerdo que mi madre me pega si me muero, entonces se me pasa, ¿no? Entonces, pues, así tiene que ser, hermano. Pero vemos entonces cuál es la diferencia, hermano. ¿Qué te diferencia o qué nos diferencia o qué puede traer un cambio? ¿Qué hizo, hermano, que aquellas personas dejaran su posición? Un hombre, hermano, que tenía una iglesia a su cargo, ¿verdad? Era miembro de una iglesia, del sacerdote o el cura Hidalgo, ¿verdad? Y que de pronto le hizo, hermano, dejar su curía o dejar su iglesia, salir a la calle, hermano, y tocar esa campana y convocar a la gente y decirles: hagamos, ¿verdad?, algo diferente y luchemos por nuestra libertad. Cualquiera podría decir, hermano, o irse a las biografías personales y decir: no, es que también tenían intereses. Y sí, hermano, obviamente, porque cuando ya estudias la vida particular de los personajes, te das cuenta que había ciertos intereses que también se empezaban a mover, que también se empezaban a manifestar. Amén. Pero ¿qué es eso, hermano, que te hace dejar tu comodidad? Aquellas personas como Iturbide, como Allende, ¿verdad?, que de alguna forma tenían una posición. Se dice, ¿verdad?, de algunos de ellos, hermano, que aún, ¿verdad?, sus padres no los querían dejar, y ellos decían que era importante ir a cumplir con este llamado, con esta misión o con este propósito en sus vidas, hermano. Nosotros, hermano, en Alcance Victoria o en el movimiento cristiano, valga la expresión, lo podríamos decir de una manera, hermano, como sentir carga. ¿Sigues aquí, hermano? Diga conmigo: sentir carga. Qué tremendo, hermano, cuando personas comienzan a sentir carga por los demás. Comienzan a sentir carga por lo que está pasando. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Porque mira, hay una gran diferencia entre quedarse como estás y de pronto decir: estoy incómodo con lo que está pasando y tengo que hacer algo. Porque casi siempre es: ¿por qué no hacen algo? ¿Por qué el presidente no hace algo? ¿Por qué el municipio no hace algo? ¿Por qué tu padre no hace algo?
¿Por qué tu madre no hace algo? Y siempre estamos esperando que alguien haga algo. Pero qué diferente, hermano, cuando de pronto comienzas a sentir carga en tu corazón. Y comienzas a sentir algo y decir, tengo que hacer algo. ¿Sí me explico, hermano? De pronto te das cuenta, ya no estás repartiendo. Ya no estás diciendo, me gustaría que hicieran algo, o me gustaría que hicieran esto, o me gustaría que pasara lo otro, sino que de pronto, hermano, comienzas a sentir carga por lo que está pasando. Tengo que hacer algo. Yo miro, hermano, en la historia de Nehemías. Quiero ponerte en antecedentes, hermano. Nehemías, hermano, estaba cautivo, es decir, hermano, que se lo habían llevado de su tierra, de su país, y se lo habían llevado cautivo a otro lugar, hermano. Es decir, hermano, que lo tenían como, de alguna manera, como prisionero, como esclavo. Pero en esa esclavitud, hermano, le fue bien. ¿Será posible que a un esclavo le vaya bien? Pues a Nehemías, hermano, de alguna manera le fue bien, porque se lo llevaron cautivo, se lo llevaron esclavo, y estando allá, hermano, vieron los que se lo llevaron, vieron las cualidades, vieron los dones de este hombre, y entonces llegó a ser incluso el copero del rey. El copero del rey, obviamente que no el rey de Israel, obviamente que no el rey de Judá. Era un rey pagano, era un rey mundano, hermano. Pero con todo eso, hermano, él estuvo trabajando para el rey Artajerjes, hermano. Y sirviéndole al rey Artajerjes de copero. Alguien me preguntó alguna vez, ¿qué es copero? ¿O de qué era ese trabajo? ¿Qué consistía el trabajo de Nehemías? Todas las mañanas Nehemías, que tenía que estar junto al rey que estaba sentado en su trono, y todas las mañanas, hermano, cuando le traían la comida al rey, el primero que probaba la comida era Nehemías. Si le traían la copa que tenían que beber el rey, el primero que probaba de esa copa era Nehemías. ¿Por qué, hermano? Porque el rey estaba expuesto a que cualquiera lo quisiera matar, envenenar o traicionar. ¿Está conmigo? Y como estaba expuesto a eso, una manera de cuidarlo era teniendo a ese empleado. Si se da cuenta, era un trabajo de riesgo, ¿verdad que sí? Porque si querían matar al rey y el primero que probaba los frijolitos refritos, aleluya, era Nehemías, en lugar de enchilarse se moría. ¿Verdad que sí? Imagínate que de pronto Nehemías empezó, y de pronto, bueno, el rey, ese era su trabajo. Dentro de todo, hermano, pues era un trabajo de esclavo, pero estaba bien, porque era de confianza y siempre estaba delante del rey, siempre estaba junto al rey. Es decir, que aunque su trabajo era un trabajo de riesgo y peligroso, él estaba contento porque vivía bien. Era un hombre que vivía bien, que vivía cómodamente. Por eso dice que él era el copero del rey, ¿verdad? Porque a él le tocaba probar los alimentos del rey antes que los probara el rey, para que no lo fuesen a matar, o a envenenar, o a traicionar. ¿Ven? Una condición tenía que tener Nehemías. Como todas las mañanas y todos los días se presentaba junto al rey, una condición tenía que tener Nehemías: no podía tener cara de limón agrio, porque estaba ante el rey. O sea, tú no te presentas ante el rey, dicen por ahí, con tus carotas, ¿verdad? Tú te presentas ante el rey y tiene que estar sonriendo siempre, con un buen semblante, con una buena actitud. No puede estar frente al rey, hermano, con una actitud negativa, porque si no le va a decir, quítame este de aquí. Nada más de verle la fe ya me incomodó, ¿verdad que sí? Ojo con eso. Tú vienes a ver al rey, aleluya, ¿verdad? Tú vienes a ver al rey, y no a cualquier rey, al rey de reyes y señores. Pues tú no puedes venir con una actitud negativa, hermano. Tú no puedes venir con una actitud nefasta, hermano, en tu corazón. Ese era el trabajo de Nehemías, hermano. Esa era la función de Nehemías. En otras palabras,
Nehemías estaba, dirían en el barrio de aquellas. ¿Verdad que sí? O sea, Nehemías vivía bien, Nehemías vivía cómodamente, Nehemías estaba a gusto, Nehemías no tenía por qué, y era esclavo. Ojo con eso. Nehemías era un esclavo, pero vivía bien, comía bien, tenía un buen trabajo, le iba bien, su futuro estaba asegurado. Y los que habían escapado de ser esclavos, los que habían escapado se quedaron en Jerusalén. Los que se escondieron, a los que no agarraron, a los que no apañaron, a los que no alcanzaron, hermano. ¿Está conmigo? Se escondieron, hermano, y no los agarraron, no los atraparon, no se los llevaron cautivos, se quedaron en su patria, se quedaron en su tierra. Pero dice la palabra, hermano, que un día que Nehemías estaba, hermano, ahí en Susa, donde él trabajaba, hermano. Susa era la capital del reino del rey Artajerjes. Y dice, hermano, que vinieron unos hermanos judíos y llegaron, hermano, y Nehemías les hizo una pregunta. Y les preguntó: ¿cómo están mis hermanos, los que se quedaron? ¿Cómo están aquellos que escaparon de la esclavitud, que escaparon? Se esperaría, hermano, se esperaría que los que escaparon estuvieran libres y que estuvieran en paz y que estuvieran bien, ¿verdad que sí? Y que aquellos que fueron llevados cautivos y esclavos, hermano, se esperaría que estarían sufriendo, que estarían dolidos, que estuvieran viviendo una vida triste, hermano. Pero era al revés, hermano. Cuando Nehemías le pregunta a Hanani: ¿cómo están los que escaparon del cautiverio?, este hombre le responde: los que escaparon están en opresión, ¿verdad? Dice el versículo 3 del capítulo 1, el remanente. La palabra remanente significa los pocos que quedaron. ¿Está conmigo? Dice, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, dice, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Fíjate qué situación estaba viviendo Jerusalén. Nehemías estaba cómodamente trabajando para un rey. Y no creas, hermano, que le llevaban cualquier tipo de comida. Le llevaban de lo mejor. Le llevaban de lo mejor, hermano. No le llevaban cualquier cosa, hermano. Le presentaban los mejores alimentos. Y Nehemías, hermano, tenía que comer esos alimentos. Imagínate, los alimentos del rey los tenía que probar primeramente Nehemías, hermano. Él estaba bien, él tenía un futuro asegurado, él, aunque era esclavo, estaba cómodo donde estaba. Y los que habían escapado, hermano, de la cautividad, estaban en peor situación que Nehemías. Y aquí nos dice, los que escaparon de la cautividad están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Tal vez, hermano, Nehemías ni le incumbía. ¿Está bien dicha esa palabra? ¿Verdad? Tal vez a Nehemías, hermano, ni le importaba, ni le interesaba, ni le iba, ni le venía. Era una situación, hermano, donde Nehemías pudo haber dicho, pues pobrecitos, ¿verdad? Como algunas veces acostumbramos decir algunos de nosotros. Pobrecitos. Pero no, algo surgió en su corazón. Por eso le dije, lo primero que hizo Nehemías fue ponerse a llorar, hermano. Dice el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Cuando le dijeron, toda la gente que está allá en Jerusalén están en una gran afrenta y en un gran dolor y en una gran tristeza y en una gran tribulación. Entonces Nehemías, hermano, se sintió parte de ello. Dijo, son mis hermanos. No pensó, pues cada quien lo suyo, ¿no? No pensó, pues, ¿para qué se quedaron? O si hubieran venido, o cosas por el estilo, hermano, sino que por su corazón, hermano, hubo dolor. Se condolió, hermano. Comenzó a sentirse angustiado, hermano, y dice que lloró. Lloró, hermano, y dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y estaba, hermano, en un corazón afligido,
estaba con un corazón dolido, con un corazón triste, y estaba pensando, ¿cómo es posible que mis hermanos estén allá? No tienen comida, no tienen ropa, siempre los están oprimiendo, no pueden ni cuidarse porque las murallas de Jerusalén han sido derribadas. Y él lloró y lloró, hizo duelo, hermano. Y hermano, esa es la primera parte, lloró e hizo duelo. Pero más adelante en el mismo versículo dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aleluya. No solamente se sentó a llorar, hermano. No solamente se sentó y lloró, querido hermano, sino que también, hermano, dice que hizo ayuno. Qué difícil para el copero del rey, hermano. Aleluya. Imagínate. Es su trabajo el que tiene que hacer, y hizo ayuno, hermano. Prometió un ayuno, y vienen, hermano, y le dicen, aquí está, prueba la comida del rey. Y que dijera, no puedo. ¿Y por qué no puedes? Y como un cristiano común, ¿verdad? No te puedo decir. ¿Sigues conmigo, verdad? Cuando te dicen, ¿y por qué no vas a desayunar? No te puedo decir. Y te están, dice, ya estoy en ayuno. ¿Verdad que sí? ¿Quién lo ha vivido? Cuando no estás en ayuno, ni quien te invite. Y hoy, hermano, hoy 16 de septiembre, que le dedicaste el día al Señor, Señor, hoy voy a ayunar, ¿qué hacen kermés en la iglesia? Tremendos somos. Imagínate, entonces, Nehemías se sentó y lloró, hizo duelo por unos días, pero siguiente hizo ayuno y oración. Ayuno y oración, es decir, hermano, sintió carga por sus hermanos. Al sentir carga, hermano, le dio por ponerse a ayunar y ponerse a orar. Porque a veces te dicen, ponte a orar, y dices, ¿y de qué oro? Pues por la necesidad. ¿La necesidad de qué o de quién? No tienes necesidad, pues por la necesidad de otros. Nehemías no tenía necesidad, pero a él le dolió la necesidad de otros. Y después, hermano, que hizo ayuno, ¿verdad? Vamos a leer en el capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1, dice la palabra del Señor. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, ¿se acuerda de lo que le dije? Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Dice, entonces temí en gran manera. ¿Por qué temió Nehemías? Porque estar triste ante la presencia del rey, hermano, era incluso causa de que lo mandaran matar. ¿Sigues conmigo, hermano? Usted diría, ay, qué exagerado. Pues sí, pues era el rey Artajerjes, peleate con él, ¿no? Pero así era, hermano. Vino entonces, y entonces temió, dice Nehemías, cuando se dio cuenta el rey de que estaba triste, y hasta le preguntó, ¿y ahora tú qué te pasa? Más desatlense, ¿no? ¿Y ahora tú qué te traes? ¿Verdad? ¿Por qué estás triste? Y dice que temió, dice, entonces temí en gran manera, pero le abrió su corazón en el versículo 3, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y dice, entonces oré al Dios de los cielos. Mira, cuando el rey le preguntó, ¿qué cosa pides? Y él en su corazón dice, oró a Dios, Señor, te pido que toques el corazón del rey. ¿Está conmigo? Amén. Versículo 5, y le dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Aleluya.
Ahora bien, hermano, estamos hablando solamente del principio de la historia. Tú lees Nehemías y Nehemías, hermano, tuvo una guerra importante para poder reconstruir los muros y para reedificar la ciudad de Jerusalén y devolverle la dignidad a esa gente que estaba ahí tirada. Pero ¿por qué te predico y te comparto hoy de Nehemías? Comencé hablando de Hidalgo y de José Ortiz y de Morelos y todos ellos. Y le dije, hermano, que este mensaje lleva por título Sangre del Libertador. Porque, hermano, nosotros hoy en día no podríamos decir somos libres, ¿verdad? No podríamos hablar de libertad de nuestro país, hermano. Yo sé que algunos pueden decir, no somos libres, pastores, mire cómo está el dólar y cómo está el peso y la gasolina y Peña. Y yo sé que siempre sacas la historia completa, ¿verdad? Pero dentro de todo, hermano, no estamos como otros países que están en una condición más dolorosa y triste. ¿Está conmigo? Pero nosotros, hermano, ¿cómo podemos decir ahora? ¿Por qué podemos decir ahora? Me recuerdo esa frase que dice, vivan los héroes que nos dieron patria. ¿Sabes por qué? Porque unos hombres no se quedaron de brazos cruzados. Porque unas mujeres, hermano, no se conformaron con lo que estaba pasando. Porque unos matrimonios, hermano, dijeron, tenemos que hacer algo. Y se generó carga en su corazón. Sentir carga en el corazón, hermano, es algo que te duele, es algo que te hace llorar, es algo que no te va a dejar en paz. Yo no sé, hermano, si tú no tengas necesidad en casa. Yo no sé, hermano, si tú no tengas familia que se esté perdiendo. Yo no sé, hermano, si tú no tengas por quién pedir, por quién clamar o por quién suplicar. Tal vez, hermano, tú miras tu vida y ves la de tu familia y dices, mi familia está re bien. Son alcohólicos, pastor, pero viven bien. Aleluya. Los jóvenes, 2 que 3 se drogan y le hacen un poquito a la piedra, pero lo hacen en su casa, pastor. Nunca han faltado a su casa, ¿verdad? Y las niñas, pues se divierten en los perreos y todo eso, pero no les ha pasado hasta el día de hoy, gracias a Dios, no les ha pasado nada. Y nosotros, hermano, como cristianos podemos venir cada domingo a la iglesia, hermano, e irnos a casa, hermano, y ni siquiera acordarnos del dolor que muchos de ellos están pasando. Tiene que haber alguien, hermano, que le corra por sus venas sangre de libertador, hermano. Tiene que haber alguien, hermano, en esta mañana aquí, hermano, que le duela a su familia. Tiene que haber alguien aquí entre nosotros sentado, hermano, que de pronto diga, yo no me voy a conformar con mirar cómo mi familia se está muriendo y los despedimos en cada funeral y cada vez que se muere alguien espero que esté con Dios, porque no tengo la seguridad de que se haya ido con Dios. Y esa es responsabilidad de alguien. ¿De quién? Del que conoce de Dios. Esa es responsabilidad de alguien. ¿De quién? Del que teme a Dios. Esa es responsabilidad de alguien. ¿De quién? Del que ha sido tocado por Dios. Y no podemos ser cristianos, hermano, que nada más venimos, nos alimentamos de la palabra y nos vamos y no sentimos nada. Me conmueve lo que está pasando con Nehemías, hermano, porque él pudo haberse quedado siendo copero del rey toda su vida y no haberse interesado, hermano, y haber dicho, ¿y yo qué tengo que ver con este problema? No es mi problema, es problema de ellos. A veces hay personas, perdón cuando digo tú quiero decir yo, ¿está conmigo? Discúlpeme, pero hay personas a veces, hermano, que dicen, es que yo no me quiero meter en problemas. El cristiano está diseñado para meterse en problemas, hermano. Yo no conozco cristianos, hermano, que no quieran broncas. Yo no conozco cristianos, hermano, que no quieran problemas. Yo no conozco cristianos, estoy hablando Alcance Victoria, hermano. Estoy hablando, hermano, a un pueblo, hermano, que yo sé que está viviendo con gente que está sufriendo, que está llorando, hermano. Y tú puedes preguntar en esta mañana, ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo están mis padres? ¿Cómo están mis tíos? ¿Cómo están mis sobrinos? ¿Cómo están mis primos? Y te van a decir, la andan pasando mal. La andan pasando mal. Bueno, pues, viva la kermés, ¿no? Nos vamos a gozar. Esta noche nos vamos. No, hermano. Primero, Nehemías, hermano, hizo algo. Dice la palabra del
persona que tiene carga, hermano, que es llorar, hermano, y decir, pero ¿por qué? ¿Por qué mi papá está viviendo de esa manera? ¿Por qué mis hermanos están viviendo de esta manera? ¿Por qué mi familia se está perdiendo? No debería de ser ahí, así. Te digo una cosa, tú ya estás ante la presencia del Rey. Tú ya estás aquí. Tú ya llegaste, tú ya estás en la presencia del Rey. Pero no seas egoísta. No seas egoísta. No pienses que la salvación es nada más para ti. No pienses que la salvación es nada más tuya. Que digas, bueno, yo ya estoy aquí, los demás pues dicen que la salvación es personal, ¿no? Señor, hasta podemos decir, mándales a alguien que les predique. Aleluya. Envíales a alguien que les predique. Y el Señor dice, si ya lo estoy enviando, pero no te levantas. Ya lo estoy enviando, pero no te mueves. Ya te estoy enviando, pero no hablas. Te acercas con ellos y les platicas de todo menos de la salvación. Y eso es lo que necesitamos en esta mañana. Que alguien sienta correr por sus venas, hermano. Aunque sea un poquito, hermano, de sangre de libertador, hermano. Que de pronto diga, yo no me voy a conformar con ver cómo mi familia se va, se pierde, se van al infierno, hermano. No creas que se están yendo de party. No creas que se están yendo de picnic. No creas que se están yendo a la fiesta. Se están perdiendo en el infierno, hermano. Y alguien se tiene que levantar. Alguien tiene que sentir carga en su corazón. Alguien tiene que sentir dolor. Alguien tiene que llorar en esta mañana y decir, no es posible que esto esté pasando en mi familia. Tú viste nacer a tus sobrinos. Los tuviste entre tus brazos y dijiste, qué lindo. Pero nunca dijiste, vas a ser un gran marihuano, ¿verdad? ¿Verdad que no? Tú has tenido a tus sobrinas, a tus hijos y nunca les deseaste mal, pero ellos han decidido perderse. Pero te tengo noticias, tú debes levantarte en esta mañana y decir, no voy a permitir que se repita la historia de mi familia. No voy a permitir que mi familia se vuelva a destruir. Mira, cuando dicen los nombres de los héroes que nos dieron patria, ¿cuántas personas mencionan? Entre 10, 12, tal vez 15. ¿Y cuánta gente vivía en México en aquel entonces? Pero así es, hermano. Unos se van a quedar sentados. Ni modo. Ni modo. Ni modo, hermano. Unos se van a quedar sentados. Y a mí ni me va ni me viene. Se pierdan, que se pierdan. Pero hay otros, hermanos, que dicen, ya basta, diablo mentiroso. Ya basta, diablo mentiroso. ¿De qué se trata? ¿Qué traes contra mi familia? ¿Qué pretendes con nosotros? Y que alguien, hermano, no solamente llore, dice, se levantó, dice, y ayunó y oró, empezó a suplicarle a Dios, Dios, ¿qué está pasando con esta familia? ¿Qué está pasando con este pueblo? ¿Qué está pasando con mis hijos? Oh Señor, por amor de tu nombre, ven y cúbrelos. Primero lloró, luego se puso a ayunar y orar, hermano. Pero cuando tuvo la oportunidad y el Rey te está preguntando en este momento, ¿qué pides? Aleluya, si estás aquí, hermano. Y el Rey te pregunta en esta mañana, ¿qué pides? Y Nehemías, hermano, se levantó, hermano, y le dijo, Señor, si he hallado gracia ante sus ojos, si te place, Señor, envíame a mí y yo reedificaré a mi familia. Envíame a mí y yo haré lo que tenga que hacer. Va a ser largo, va a ser frustrante, vas a encontrarte con gente que ni quiera. Va a haber oposición. Léete todo el libro de Nehemías. No creas que llegó y lo recibieron con vítores y glorias. Ah, ya llegó Nehemías, ra, ra, ra. No creas que lo recibieron así. Lo recibieron hasta de mala gana. Y es más, cuando él les dijo, vamos a reedificar Jerusalén, todos los pobrecitos muertos de hambre, discúlpeme, pero así estaban en Jerusalén, ¿verdad que sí? Pobrecitos muertos de hambre y abrigándose apenas con un trapito y diciendo, nosotros vamos a reedificar Jerusalén. Sí, porque tenemos un Dios poderoso, porque tenemos un Dios glorioso, porque tenemos un Dios que tiene todo para lograrlo, hermano.
levantarnos, es tiempo de pelear. No te quedes llorando nada más. Con llorar no resuelves nada. Jefita de mi vida, jefita de mi amor, no es suficiente con llorar. Qué bueno que te pones a llorar. Ay, mis hijos, ya hasta la llorona te quedó chiquita. Pero no es suficiente con eso. Deja de llorar, chiquilla. Deja de llorar, ya levántate y di: en el nombre de Jesús, yo voy a pelear esta batalla, porque es una batalla que va delante de mí, el Dios de guerra, el Dios de poder, el Dios de autoridad, y lo vamos a lograr porque Cristo es la razón de nuestra experiencia, hermano. Levántate, amado hermano, levántate, amada hermana. Sangre de libertador, hermano. Sangre de libertador, así, hermano, como esos hombres que dejaron su vida, que dijeron: no me importa, y que le dijeron: huye. ¿Y sabes qué? Huyeron. No creas que eran acá de que: aviénteme ahí a todos. No, hermano, Morelos tuvo que huir, Hidalgo tuvo que huir, y a ellos, hermano, les pusieron cuatros para agarrarlos, hermano. ¿Está conmigo? No creas, hermano, que no es fácil que es fácil esta batalla. No hay ninguna guerra que pueda ser fácil. Por eso muy pocos le entran, hermano. Por eso muy pocos le entran. Por eso es preferible, hermano, no hacer nada y decir: ay, pues es su problema. Oye, que tu hermana anda mal en su matrimonio. Pues yo le dije, ¿verdad? Que sí, pero cuando lloras, cuando ayunas y cuando haces algo, cuando te levantas y dices: no es suficiente con lo que está pasando, tenemos que ir y hacer algo, tenemos que levantar, tenemos que restaurar. Mira, tal vez te oiga o tal vez no te oiga, pero en el nombre de Jesús, hermano, algo tiene que ocurrir. Vivan los héroes que nos dieron patria, dice. Qué bendición por aquellos hombres y mujeres que se levantan en sus familias y hacen algo por sus familias. ¿Sabes qué van a decir las generaciones postreras? Van a decir: vivan los hermanos que se levantaron en Cristo y nos dieron libertad en el Señor. Y que no que digan: pues mi abuelo era cristiano, pero nunca hizo nada por nosotros. Pues mi abuela era cristiana, pero pues nomás la veía llorando. Que hay, mi hijo pobrecito, y que hay, mi hijo pobre. Basta, hijo, levántate y haz algo. Con tu hijo pobrecito no resuelves nada. Tienes que ponerte las pilas, tienes que ponerte en orden, tienes que formarte la fila y decir: heme aquí, Señor, ¿de qué se trata? Si tú conmigo, ¿quién contra mí? Sangre de libertador, hermano, que sientas, hermano, coraje contra el enemigo, hermano. Que sientas coraje, que digas: ya basta, diablo, de que te metas en mi casa. Ves lo que está pasando, hermano, y no oras, hermano. Tienes que orar por tu hogar. En tu casa comienza a orar. Dices: es que no sé orar, pero empieza a echar fuera lo que esté ahí en tu casa. Tú conoces lo que está en tu casa. Espíritu de alcoholismo, salte de mi casa. Ahí estás orando, hermano. Espíritu de adulterio, espíritu de hechicería, espíritu de muerte, salte de mi casa. Si tienes autoridad, comiénzalo a declarar, hermano. No permitas que el enemigo, hermano, tome ventaja de nuestra ignorancia. Decía hace un momento el hermano que estaba presentando el Betty que por falta de conocimiento el pueblo de Dios fue destruido. Y usted, hermano, hermana, tiene que levantarse en esta mañana y decir: yo sé lo que tengo que hacer. Y no solamente lo sé y lo conozco, sino que lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Nehemías le dijo a Artajerjes: envíame y yo la reedificaré. Las murallas fueron reconstruidas. El templo fue restaurado. Se devolvió el culto, hermano, a Jehová. Y qué bendición, hermano. Nehemías fue un hombre, hermano, que pudo verlo con sus ojos. No permitas, hermano, hermana, no te conformes. Estoy terminando, hermano. No te conformes, hermano. Porque hay gente que se conforma a veces y dice: pues a ver si un día mis ojos ven que mi familia cambia. Pero
no les predicas, no les testificas, no les llevas la palabra. Y usted me va a decir en esta mañana: ay, pastor, pero es que usted no conoce a mi familia, pero conozco a la mía y es igual que la tuya. ¿Están aquí, hermano? ¿Qué ha de pensar usted? No, la familia del pastor. Tengo un hermano que es adorador de la muerte. Tengo otro hermano que vive en desorden su vida. Y hermano, y de pronto pensar en eso, hermano, me puede decir: ¿cómo es posible? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar viendo cómo el enemigo nos gana ventaja? ¿Nos vamos a quedar sentados nada más mirando cómo el diablo hace de las suyas? No. Por mis venas tiene que correr sangre de libertador. Para hablar de libertad tuvo que haber libertadores. Y muchos de ellos entregaron su propia sangre. Yo no quiero que mi cabeza cuelgue de la alhóndiga de granaditas, hermano. No están mis planes. Pero algo tenemos que hacer y levantarnos y hacer algo en el nombre de Jesús, hermano. Amén. Yo no sé, hermano, si este mensaje fue para alguien en esta mañana. La verdad, hermano, yo espero, hermano, que alguien pueda haber tomado y asumido esa responsabilidad y decir: sí, es cierto. ¿Qué esperamos, hermano? A veces nuestra oración para Dios es que Dios haga algo. Y quisiéramos, hermano, como que Dios bajara y que tocara con una varita a nuestro papá. Y que ya: ay, tu papá cambió. Hola, hija, qué bueno que viniste del templo. No te va a recibir así. Tú tienes que pelear, tú tienes que luchar. Dios no va a bajar del cielo para tocar a tu esposo y que venga, o a tu esposa, o a tus hijos, o a tus padres. Tienes que hacer algo, hermano. La responsabilidad va a recaer en alguien. Y alguien, hermano, que asuma en su corazón su posición. Yo anhelo, hermano, que de esta mañana alguien se levante y que diga: por mi sangre, por mis venas corre sangre de libertador. Tengo carga por mi familia. Tengo carga por mi familia. No voy a permitir que el diablo nos gane. No voy a permitir que el diablo se los lleve. No voy a permitir que el enemigo se jacte diciendo: mira, tú perdiendo el tiempo en la iglesia mientras acá se pierde tu familia. No, yo estoy edificándome en la iglesia para ir y hacer la guerra allá afuera. Y para alcanzar a aquellos que necesitan ser alcanzados. Amén. Inclina por un momento su rostro. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Yo no sé quién en esta mañana pueda recibir este mensaje, pero yo estoy seguro, amado hermano, que hay mucho dolor en nuestras familias. Tal vez alguien de tu familia se está alcoholizando, se está drogando. Tal vez alguien en tu familia, hermano, está en adulterio. Y te da miedo hablarle. Tú dices: pero ¿cómo le digo que está en pecado? Se va a ofender conmigo. ¿Cómo le digo que está mal lo que está haciendo? No te dé miedo, hermano, hermana. Dice la Escritura que tú vas en el nombre del Señor. Y es mejor, hermano, que hoy por un momento te rechacen, por un momento te menosprecien, pero que salve su alma. Salva su alma. Pelea por su alma. Lucha por su alma en el nombre de Jesús. Comienza a obrar un gran milagro en este lugar. Quiero que sientas correr por tus venas sangre de libertador, porque alguien lo tiene que hacer. No esperes que sea tu papá, que digas: ese es trabajo de mi papá. No, tal vez tú, jovencito, jovencita que estás aquí, tal vez tú seas la que te tienes que levantar. Tal vez tú, varón, tienes que levantarte y decir: en el nombre de Jesús. O tal vez tú, mujer, por la que nadie da nada, que a veces dicen: ¿Tú qué nos vas a enseñar? ¿Tú de qué nos vas a hablar? Yo he leído tantos libros, tú nomás vas a tu iglesita. Sí, pero yo tengo sangre de libertador, como Nehemías. Si tienes que ir y llorar, hermano, llora por tu familia, pero comienza a sentir algo por ellos. No veas, hermano, cómo uno tras otro se están yendo al infierno. No te conformes, hermano, con mirar cómo tu familia está perdida.
se quedaron allá, están en oprobio, están en dolor, las murallas están derribadas, la están pasando muy mal. Y Nehemías se puso a llorar como tú has llorado muchas veces. Pero no solamente lloró, sino que ahora se levantó y se puso a ayunar y a orar. En el nombre de Jesús pelearé y venceré, porque el Señor va delante de nosotros. Y no solamente eso, sino que ahora dijo: Señor, envíame a mí. No estés orando porque alguien les predique, ve y hazlo tú. No estés esperando que alguien vaya y los gane, porque si estás esperando eso, un día te van a decir, un día te pueden decir: vinieron los testigos de Jehová y me estoy juntando ya con ellos. Tú vas a decir: ¿y yo qué hice? O te van a decir: vinieron los mormones y ya estoy teniendo reuniones con ellos. Y tú vas a decir: ¿y yo no hice nada? O peor todavía, te van a decir: estoy yendo al templo de la muerte. Y tú vas a decir: pero yo conozco la verdad. ¿Por qué no me atreví a hablarles de la verdad? ¿Por qué permití que mi familia fuese a otra parte cuando yo sé dónde está la verdad? Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Tengo que traerlos a los pies de Cristo. Tengo que arrimarlos a la bendición. ¿No va a ser fácil? No va a ser fácil. ¿Va a haber oposición? Va a haber oposición. Pero pelea, levántate con sangre de libertador, con sangre de guerrero, con sangre de levita, con sangre de autoridad, en el nombre de Jesús. Y dile: Señor, ya me cansé de solo llorar por mi familia y orar. Ahora envíame a mí y yo reedificaré esta familia. Solamente para aquellos que tienen sangre de libertador. Póngase sobre sus pies.